Good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. Good to see everybody here today. Me alegra verlos a todos aquí hoy. Today, based on Hoy, Psalm basados en 122, Salmo 122 del 1 al 9, quiero compartir un mensaje titulado Jerusalén, la ciudad de paz y prosperidad. Jerusalén, la paz, la ciudad de paz y prosperidad. ¿Ustedes han visto las noticias o han escuchado o han leído el periódico? Están al tanto de los eventos que están ocurriendo en el mundo y se han escuchado las noticias, sabrán que estamos al borde de una guerra en la zona de Palestina, en el Medio Oriente, en Israel. No han declarado guerra, pero básicamente es como una guerra. Muchos han muerto, se están lanzando miles de cohetes. Y la ciudad que está en el centro de todo esto es Jerusalén. Hoy vamos a estudiar acerca de Jerusalén y vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de Jerusalén. Y puede ser un poquito diferente a lo que usted ha pensado o ha creído hasta ahora. Y espero que ustedes reciban esto con un corazón abierto. Y oro que Dios derrame su gracia y bendición sobre nosotros hoy. Número 1, Jerusalén, el polvorín del oriente. Jerusalén es el polvorín del Oriente Medio. ¿Saben ustedes lo que significa polvorín? Es una metáfora que significa que este lugar es un lugar muy explosivo que está a punto de explotar en una guerra en cualquier momento. Y eso es lo que es Jerusalén en este momento. Jerusalén aparece por primera vez en la Biblia y es llamada Salem. Y eso está en Génesis 14:18. Eso fue cuando Melquisedec sale y bendice a Abraham con pan y con vino. Y este Melquisedec se conoce como el rey de Salem. Ese es el nombre antiguo de Jerusalén. Y cuando eso sucedió, cuando Melquisedec bendijo a Abraham, eso fue hace 4100 años atrás. Jerusalén es una ciudad muy antigua. Salem significa paz en hebreo. Y Jerusalén significa ciudad de paz. Sin embargo, hoy no hay paz allí. De hecho, este lugar no ha visto paz en mucho tiempo. No hay fin para la guerra allí en este momento. ¿Por qué? Porque las tres principales religiones del mundo, que son las religiones abrámicas, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, estas tres son llamadas religiones abrámicas porque todas tienen sus raíces en Abraham. Entonces el judaísmo o los judíos son descendientes de Abraham a través de Isaac. Y el Islam o la gente musulmán son descendientes de Abraham a través de Ismael. Y los cristianos no estamos relacionados con Abraham, pero llamamos a Abraham el padre de nuestra fe. Por eso es que todas estas tres religiones son llamadas las religiones abrámicas. Y todas estas tres religiones tienen a Jerusalén como uno de los lugares más santos del mundo. Por eso es que están peleando. Y la razón es porque en el centro de Jerusalén está el monte del templo, y en el centro del monte del templo hay algo llamado la cúpula de la roca, la cúpula de la roca. Creo que lo han visto y mírenlo aquí en esta foto. Esto dorado es la cúpula de la roca y se llama la cúpula de la roca. La próxima foto, vamos a la próxima foto. Toda esa área que ven aquí, toda esa área es el monte del templo. Y ahí era donde estaba el templo de Salomón. Y la razón por la cual este lugar es tan importante se llama la cúpula de la roca, porque allí debajo hay una piedra. Esta piedra que ustedes ven acá, esta piedra está debajo de esa cúpula dorada. Por eso se llama, esa roca. Y están peleando por ese pedazo de roca. De hecho, pelean por ese pedazo de roca, y ese pedazo de roca se llama piedra fundamental. Y en el Islam creen que el profeta Mahoma ascendió al cielo de esa roca.
Y en el judaísmo y en el islam, los dos creen que Dios creó el universo a partir de esta roca. Y que Dios creó a Adán con la tierra al lado de esta roca. Y el judaísmo también cree que Abraham, y nosotros también los cristianos creemos que Abraham ofreció a Isaac como ofrenda sobre esta roca, en ese lugar. Entonces, esa área es el monte Moriah en Génesis 22. Y ahí fue donde David, después de cometer el pecado, se arrepintió ante Dios y Dios le respondió en aquel lugar, que era antes llamado la era de Ornán en el Antiguo Testamento. David comprendió que esa era la casa de Dios y le dio ese pedazo de tierra a su hijo Salomón, y Salomón construyó el templo en ese lugar allí. Entonces el templo de Salomón estuvo allí, el templo de Zorobabel después de él estuvo allí, y el templo de Herodes estuvo allí también. Y muchos cristianos y judíos creen que el tercer templo, que es el templo de Ezequiel, se construirá en este sitio. Se construirá en este sitio. Ellos creen que el templo de Ezequiel tiene que ser edificado en ese mismo lugar para que llegue el fin y para que Cristo regrese. Estas son las creencias que tienen, y por eso están peleando por ese pedazo de tierra. Algunas de estas creencias están equivocadas, y de eso es lo que les quiero hablar hoy. Por ejemplo, la creación no se inició aquí en esta roca, porque Dios creó algo de la nada. Él creó el universo de la nada. En Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que los mundos fueron preparados por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve no fue hecho de lo visible. ¿Sí ven acá? Este mundo no fue hecho de algo visible, sino que fue creado por la palabra de Dios. Esta roca no es la fuente de la creación. También la Biblia no nos dice dónde creó Dios a Adán. No podemos saber, no sabemos, no conocemos el lugar donde sucedió eso. La Biblia sí nos dice que este es el lugar donde Abraham ofreció a Isaac, que es el monte Moriah. Y también fue el lugar donde David se arrepintió y Dios le respondió. Entonces el templo de Salomón fue construido en ese lugar. Sin embargo, el templo de Ezequiel, que es el templo final, es un templo que se establecerá aquí en la tierra, pero no es un templo construido por manos humanas. Esto es algo que tenemos que entender. El templo de Ezequiel va a ser establecido en la tierra, pero no es un templo que va a ser hecho por manos humanas. En Hechos 7:48 dice, sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos humanas, como dice el profeta. Si ven acá, Dios no habita en casas hechas por manos humanas. Entonces, la gente que cree que el templo de Ezequiel tiene que ser construido allí, ellos están creyendo en algo que no es correcto, que no es bíblico. Mucha gente está peleando a muerte por esta roca, que está debajo de aquella cúpula. En Isaías 28:16 nos habla de una roca similar. Dice, porque así dice el Señor: he aquí, yo estoy poniendo en Sión una roca cuadrangular para la fundación firme, y el que cree en ella no será destruido. Creo que ustedes han visto este versículo antes, lo han escuchado, Isaías 28:16, y todos sabemos de qué está hablando este versículo, ¿no? Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Todos lo sabíamos, ¿verdad? Ahora, en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 2:6, utilizan ese mismo versículo, pero cambian una palabra. Traten de averiguar qué palabra es. 1 de Pedro 2:6 dice, porque eso está contenido en la Escritura. Y aquí yo pongo en Seón una piedra preciosa angular, y el que cree en él no será destruido.
I mean, it's not exactly the same No because es it was exactamente first lo translated mismo, into porque Greek, primero then fue translated into English, traducido, but it's basically saying the same thing. básicamente está But diciendo lo Peter mismo, purposely pero changed Pedro a one word. propósito me cambió una palabra. That one word Y esa in palabra en Isaiah was Isaías era eso, and in Peter it y en is Pedro it. es él. So in Isaiah it says, En Isaías "He who dice, believes el in que it cree en will eso not be disturbed." no será That it is destruido. talking Ese about the eso rock, está right? hablando de la roca, ¿verdad? So in the Old Testament, Entonces en they el Antiguo actually thought that it Testamento would be the rock. pensaban que sería la So many of roca. the Jews Muchos de los prayed to judíos that rock. oraban a esa roca. Many still Muchos todavía pray towards oran that rock. hacia esa Many roca. Muslims Muchos still pray musulmanes towards that todavía oran hacia esa But in the roca. New Testament, Pero en el Peter Nuevo says, Testamento "He Pedro who dice, believes el que in cree him en él, will no not be será, disappointed." no será He's talking about desanimado. Jesus Christ, not Y está the rock. hablando de Jesucristo, no Jesus la is the roca. rock, Jesús right? es la roca, ¿verdad? So they're fighting Entonces over están that peleando rock por and esa that roca land. y por esa tierra que contiene la roca. But in Colossians Pero en chapter 3, verses 1 Colosenses and 2, 3 del 1 al Bible 2, clearly la tells Biblia us, claramente "Do not nos seek the dice, no things busquen las here on cosas earth, aquí en la but tierra, seek the things sino que above, busquen las where cosas Jesus arriba is." donde Jesús está sentado. So, I'm sorry to say this, Entonces, but those siento people mucho are still decirles, stuck. pero esas personas todavía in the están Old Testament atrancadas, están allí atrancadas They're en la era del trusting in Antiguo that rock. Testamento, están confiando en Well, esa now we know roca. that that Cuando rock is nosotros talking ya about sabemos que esa the roca man se Jesus refiere Christ, al hombre God Jesucristo, came a in Dios que flesh. vino en carne. So this is an important Entonces, lesson esto es for una us, lección because muy this importante is how para important nosotros, beliefs porque are. así de If importantes son las somebody believes creencias. something, Si alguien cree they will algo, fight to the van a death. pelear hasta la muerte por esa creencia. But this is what happens if you Pero eso es believe lo in que the wrong pasa thing. si usted cree en las cosas equivocadas. The Bible says in La the end Biblia times, dice que en el God tiempo will del send fin out Dios deceivers enviará un espíritu engañador para engañar al mundo, para unir a los reyes de este mundo en un lugar para pelear la batalla final llamada el Armagedón. And many people believe Y that muchas that personas battle creen que will esa happen. batalla sucederá en el Medio Oriente. So number two, Entonces, let's número look at 2, biblical vamos a ver a la Jerusalén bíblica. The Bible mentions La Biblia two menciona different dos Jerusalén diferentes. In Galatians chapter En Gálatas 4, del 25 al 26, dice, ahora bien, esta Agar, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, ella es nuestra madre. Aquí menciona dos Jerusalén diferentes. Primero menciona la Jerusalén presente, la Jerusalén actual, y está refiriéndose a la ciudad aquí en la tierra, al lugar geográfico, ese lugar en Israel donde están peleando en este momento. Y luego habla de la Jerusalén de arriba. Está hablando de la Jerusalén espiritual y la Jerusalén celestial. La Biblia presenta estos dos Jerusalén diferentes, pero el problema es que la Biblia no hace distinción entre ellas, simplemente dice Jerusalén. Entonces tenemos que averiguar de qué se trata esto. Para cada versículo que está mencionando a Jerusalén, tenemos que leer el contexto y averiguar a ver si está hablando de la Jerusalén terrenal o de la Jerusalén celestial. Por eso es que es difícil. Entonces vamos a ver a la Jerusalén terrenal primero. Jerusalén era un lugar que Dios había escogido. Fue donde Abraham ofreció a Isaac. Ese es el lugar donde la fe de Abraham fue perfeccionada. Y también fue el lugar donde David conquistó e inmediatamente se convirtió en rey. Hizo de Jerusalén la nueva capital de Israel. Cuando David se convirtió en rey, la nación fue dividida. Entonces, al mover la capital a Jerusalén y traer el arca del pacto allí, David estaba tratando de unir toda la nación bajo la fe en Dios. Y luego, después de David, su hijo Salomón construyó el templo en Jerusalén. Entonces, desde entonces, Jerusalén fue conocida como la ciudad santa. También es llamada el monte del templo. Y la gente la conocía como el lugar donde estaba la casa de Dios.
Pero después de que después de David y Salomón, la mayoría de los reyes de Israel fueron corruptos, fueron malos. Entonces Jerusalén también se volvió corrupta y pecadora. Después de eso, la Biblia comienza a reprender a Jerusalén por ser corrupta y pecadora. Por ejemplo, en Isaías 1:21 dice, ¿cómo se ha vuelto ramera la ciudad fiel? La que estaba llena de justicia. La justicia una vez se alojó en ella, pero ahora asesinos. Esto está hablando de Jerusalén. Dios está diciendo, Jerusalén era fiel, pero ya no es fiel. Está llena de asesinos. Pero la persona que reprendió a Jerusalén más fue Jesús. Cuando Jesús vino, Él dijo palabras duras. Por ejemplo, en Lucas 13:34, dice, Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y tú no quisiste. ¿Sí ven? Jesús está diciendo, yo vine a reunir a Jerusalén, pero ellos me rechazaron. Rechazaron a Jesús. Y en Lucas 19:42 al 44 dice, Jesús dice, si hubieran sabido en este día tú también las cosas que contribuyen a la paz, pero ahora se han ocultado de tus ojos. ¿Sí ven? Si ellos supieran lo que les iba a traer paz, lo hubieran buscado, y ese era Jesús. Pero Él dijo, está escondido de sus ojos, se ha ocultado de tus ojos. Por eso es que nunca ha habido paz en Jerusalén desde entonces. Y el verso 43 dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos levantarán barricadas contra ti y te rodearán y te encerrarán por todos lados y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no lo harán. No dejarán en ti piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo de tu visitación. Si ven acá, todas esas cosas del verso 43, todo lo que Jesús está hablando, todas esas cosas se han hecho realidad. Todo esto sucedió y está sucediendo hasta hoy, hasta el día de hoy. Los enemigos están rodeando a Jerusalén. ¿Por qué sucedió esto? Jesús dijo, porque tú no reconociste el tiempo de tu visitación. Esa visitación está hablando de Dios visitando a su gente a través de Jesucristo. Jesús es Dios mismo, ¿verdad? Él vino a visitar a Jerusalén y lo rechazaron. Imagínense que Dios viene como un ser humano a visitar su casa. Dios toca la puerta de su casa y le dice, vine a visitarte. Y usted dice, ¿quién eres? Yo no sé quién eres. ¿Por qué está siempre aquí? Váyase para afuera. ¿Cómo se sentiría Dios? Entonces, ¿por cuánto va a durar esto? En Lucas 21:24 dice, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Entonces, Jerusalén será pisoteada ¿hasta cuándo? Hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? Cuando Jesús vino, Él proclamó el evangelio a los judíos. Los apóstoles también proclamaron el evangelio a los judíos, pero ellos rechazaron el evangelio. Entonces en Hechos 13, Pablo dice, como ustedes rechazaron este evangelio, ahora vamos a ir a los gentiles. Y ese es el comienzo de la era de la iglesia. Ahora ellos tomaron el evangelio a los gentiles. Por eso es que nosotros pudimos recibir esta palabra. Todos somos gentiles aquí. Entonces, ese tiempo de los gentiles está hablando de la era de la iglesia, donde los gentiles ahora se les dio la oportunidad de recibir esta palabra. Y la Biblia dice que Dios puso un límite para el cumplimiento de los números de los gentiles. Y cuando ese tiempo se cumpla, ese va a ser el tiempo, ahí se van a cumplir los tiempos de los gentiles. La Biblia nos dice que Jerusalén será pisoteada hasta entonces, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Si ustedes ven a la historia de Jerusalén, Jerusalén ha cambiado de dueño muchas veces. Primero Jerusalén le pertenecía a los jebuseos, luego David la conquistó para Israel, pero luego Israel cayó entre los de Babilonia y los de Babilonia eran dueños de Jerusalén.
y luego los de Persia, luego los griegos, luego los romanos, y luego los musulmanes vinieron, el Imperio Otomano, y finalmente después de la Primera Guerra, Gran Bretaña la tuvo por algún tiempo, y finalmente en 1948 Israel la recuperó la independencia, pero todavía no han recuperado todo, esa parte central, el monte del templo. Muchas personas dicen que la Tercera Guerra Mundial comenzará aquí, en Israel o en el Medio Oriente. Sin embargo, después de que los judíos rechazaron a Jesús y lo crucificaron en Jerusalén, Dios ni siquiera considera esa ciudad como Jerusalén. Ya no más, ya no la llama Jerusalén. En Apocalipsis 11:8 dice, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que místicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. ¿Dónde fue nuestro Señor crucificado? En Jerusalén, ¿verdad? Pero aquí Dios ni siquiera menciona Jerusalén. Él dice que es Sodoma y Egipto. Es como Babilonia. Básicamente Dios está diciendo, yo ni siquiera considero ese lugar como Jerusalén. Ya ni siquiera lo considero así. Número 2, vamos a ver en la Jerusalén celestial. ¿Dónde o qué es la Jerusalén celestial? En Hebreos 12, del 22 al 24 dice, pero ustedes han venido al monte Sión y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a millares de ángeles, a la asamblea general y a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, y al Dios juez de todos, y a los espíritus de los justos perfeccionados, y a Jesús, mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Qué significa esto? El libro de los Hebreos, el título es la epístola a los Hebreos. Fue una carta escrita a los cristianos hebreos. ¿Y quiénes son estas personas? Eran judíos, nacieron judíos, pero recibieron el evangelio y se convirtieron en cristianos, entonces judíos cristianos. El escritor está escribiendo esta carta a estos judíos cristianos que están viviendo en el primer siglo. Y aquí él les dice, en el verso 22, él les dice, pero ustedes han venido a la Jerusalén celestial. Ustedes han venido al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial. Ustedes se refiere a los creyentes que vivían en esa época. No están muertos, están vivos aquí en la tierra. Pero él les está diciendo, ustedes han venido a la Jerusalén celestial. Usualmente la gente piensa, cuando se habla de la Jerusalén celestial, la gente usualmente piensa que hay que morir para llegar allí, que hay que morir para llegar a la Jerusalén celestial. Pero eso no es lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos dice, ustedes han venido a la nueva Jerusalén. Y si por fe usted puede recibir eso, entonces usted nos incluye a nosotros. Ustedes han venido a la nueva Jerusalén ahora. Entonces estas personas que todavía están vivos en la tierra, como los espíritus de los justos que creyeron en Jesús y murieron antes de eso, ellos todos están juntos en la Jerusalén celestial. No hay una barrera llamada muerte, y eso es lo que este versículo está diciendo. Y si nosotros podemos creer esto, entonces esa es la Jerusalén celestial, y estamos aquí con todos los padres de la fe como Abraham, Isaac y Jacob. Entonces en Hebreos 12:18 dice que este es un lugar que no puedes tocar con manos humanas. Es un lugar espiritual, pero sin embargo no tienes que morir para llegar allí. Y este lugar se le llama la Asamblea General e Iglesia de los Primogénitos. La Asamblea General e Iglesia de los Primogénitos. Entonces, ¿dónde está la verdadera Jerusalén a la que debemos llegar? No es la ciudad en el Medio Oriente donde están peleando en este momento, no es esa. Es por fe
aquí, la If you could iglesia, have si the nosotros eyes of faith to podemos see, tener los ojos de fe para poder ver, vamos a poder ver que estamos allí en este momento. so thirdly, then, Entonces, let's think tercero, about vamos where a my pensar, Jerusalem ¿dónde is, or está mi our Jerusalén? ¿O dónde está nuestra Jerusalén a donde tenemos que llegar? First of all, it is the place Primero where es the el word of lugar God donde is se spoken. proclama la palabra. It was called the church, right? Es llamada la iglesia, y la iglesia es donde se proclama la palabra, ¿verdad? Y en Isaías 2, versículo 3 dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor, Jerusalem, right? ¿verdad? So, the spiritual Entonces, Jerusalem la is the Jerusalén highest mountain, celestial es en la montaña más alta, highest level o sea of que spirituality, where es the el nivel highest más level alto of del God's word is espiritualismo o el nivel más That's where alto we donde need se to está go. proclamando la palabra más alta, donde se Church está that proclamando la proclaims palabra the más true word of alta. God. Allí es donde tenemos que llegar, la iglesia donde se está Secondly, predicando la verdadera palabra de place Dios. of Segundo, wholehearted faith and es un repentance, lugar de fe like Abraham and incondicional David. y arrepentimiento como Abraham y David. So, Solomon's temple El was templo de built on Salomón the se construyó foundation sobre la of base de la fe de Abraham's Abraham y el David's arrepentimiento de David. But remember, Pero we said recuerden, God dijimos does que Dios not no habita en dwell templos in construidos temples por built manos. by human hands. And in 1 Y en 1 de Corintios 3:16 3:16 Paul dice, says, "Do you ¿no not saben know que that ustedes son of templo God?" de Dios? He's talking to us. Nos You está hablando are de the nosotros, ustedes son el templo de Dios. So, what Entonces, do these Old Testament temples teach us? ¿Qué nos enseñan los They templos del show us an Antiguo example of Testamento? what Nos kind of muestran un temple we need to ejemplo build de in qué our heart. clase de templo tenemos que construir en Solomon's nuestro temple was built on the corazón. foundation Así of que el Abraham's templo de faith, Salomón se construyó David's sobre la fe de Abraham y el That arrepentimiento de means David. our temple Quiere needs decir que to be nuestro built templo debe on construirse faith sobre like la Abraham verdadera fe como la de Abraham repentance y like arrepentimiento como el de David. So if we have Entonces, faith si like tenemos Abraham, fe como Abraham, then the entonces la blessing bendición de of Jehová Jireh está con nosotros. You guys know that ¿Saben word, ustedes Jehovah esa Jireh? palabra Jehová Jireh? That's in Genesis Vamos, chapter eso está en 22, Génesis verse 14. 22:14. In the English Bible, En la Biblia en inglés Abraham called the dice name que of that place, Abraham llamó el nombre de "The aquel Lord will lugar, el provide", Señor proveerá. as it is said to Como this se day, dice hasta "The este mountain of the día Lord de will hoy, en el monte provide". del Señor será So provisto. that expression, "The Esta Lord will expresión, el provide", Señor proveerá, English translation es of la Jehovah traducción en inglés para Jehová Jireh. Literally, Jireh. Jehovah Jireh Literalmente means, Jehová "The Jireh Lord significa sees". el Señor ve. So some people think, "Oh, Muchas the Lord's personas watching piensan, us, oh, el God's Señor nos watching está us". viendo, el Señor nos está That's so mirando. burdensome. Now I can't Y do eso whatever I want. es un peso muy grande, That's no not puedo hacer what lo que yo this quiera. expression means. Pero eso no es When lo it que says esta the Lord expresión sees, significa. Cuando what it means dice is el Señor the ve, Lord significa sees que el what we Señor need ve lo que and necesitamos provides it y for us provee ahead para of time. nosotros That's con why it was anticipación, translated, "The Lord de will antemano. provide". Por eso está traducido y Because Abraham dice went up el there Señor to proveerá. offer Isaac, Porque God Abraham fue a stopped, ofrecer a and Isaac y Lord el Señor le dijo provided para y el a Señor ram, proveyó el to animal offer on behalf of para Isaac. ofrecerlo en God vez provided that de Isaac. Y knowing Dios what lo was proveyó de antemano sabiendo So lo que if iba we a have suceder. faith like Abraham, Entonces, si tenemos fe como God Abraham, already knows Dios sabrá exactly lo que what each of us necesitamos need, y what our nos prayers lo proporcionará And He will incluso provide those antes things de for que us lo pidamos. before we even ask. If we have faith like Si Abraham. tenemos fe como Abraham. And number three, Y número 3, the true Jerusalem are la the verdadera people Jerusalén whom God es la gente a quien Dios It's protege. not a place, No es un but it is lugar, the people. sino es la gente. So it's the community Es la that comunidad. is the Jerusalem. Esa es la que es And la it's that Jerusalén. community that Y es we need esa to be part of. comunidad. Tenemos que ser parte de esa So in comunidad. Psalm 125, En Salmo verse 2, 125:2 dice, it says, "As the como los mountains montes rodean a surround Jerusalén, así el Señor so the rodea a su Lord pueblo desde surrounds ahora y his para people siempre. from this time forth and forever." You see, the Si first ven, part, where it la says, primera "As the parte donde mountains dice, surround como los montes Jerusalem", rodean a that's the Jerusalén, metaphor. esa es una metáfora, ¿verdad? Just like the Así mountains como surround los montes Jerusalem, rodean a Jerusalén, God is surrounding Dios nos his rodea, Dios rodea a su pueblo. So Jerusalem is Entonces the metaphor, Jerusalén the es la reality metáfora y is God's la realidad es el pueblo de God's Dios. people are El pueblo de Dios son la verdadera Jerusalén. It's the community of Es la God's comunidad del pueblo de people. That is Dios. Jerusalem. Esa es la Jerusalén. And within that community, Y en esa there is comunidad, peace dentro de esa and comunidad hay paz y That's what today's prosperidad. text Y eso es lo que el texto de hoy Psalm dice en 122, Salmo verse 122:7.
sea la paz dentro de tus muros y la prosperidad dentro de tus palacios. Esa es la verdadera Jerusalén. Y en Salmo 122:3 dice, Jerusalén edificada como una ciudad compacta. Una ciudad compacta. Es una expresión rara, ¿verdad? ¿Qué es compacta? Creo que es una mala traducción. La palabra compacta en hebreo es abar, que significa unidos o juntos. Básicamente está diciendo que Jerusalén es una ciudad que está firmemente unida, juntos, firmes. No se trata de un edificio, no está hablando de edificio, no está hablando de un lugar, sino de una comunidad de personas que están juntas en una comunidad muy unida. Está hablando de estas personas que son una, estas personas son una. Están hablando de una unidad, una fe, en un espíritu, en una palabra que es el centro de esta unidad en esa comunidad. Efesios 4, del 4 al 6 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fuiste llamado en una sola esperanza a tu llamamiento. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Entonces Jerusalén es esa verdadera comunidad de fe que están unidos bajo un Padre, unidos alrededor de su palabra, llenos de su espíritu, todos juntos. Esa es la verdadera Jerusalén. En conclusión, la Jerusalén celestial en la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21:4 y dice, y él enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá muerte, ya no habrá más luto, ni llanto, ni dolor, las primeras cosas pasaron. ¿Sí ven? Esta es la Nueva Jerusalén. Y ese es el lugar que todos estamos esperando, que todos estamos buscando entrar. Es un lugar sin lágrimas, sin muerte, sin dolor, y no hay muerte allí. Abraham fue llamado el vivo porque su fe venció la muerte. Por eso es que cuando Dios lo probó, cuando él tomó a su hijo al monte Moriah y estaba a punto de matar a su hijo, él lo iba a hacer porque él sabía que si lo mataba, Dios lo iba a resucitar, lo iba a traer de la muerte. Entonces su fe venció la muerte. Por eso es que Jesús dijo, Abraham está vivo, él no está muerto, su fe todavía está viva. Esa es la clase de fe que necesitamos tener para poder llegar a Jerusalén, la verdadera Jerusalén. Es el lugar al cual solo podemos llegar a través de la fe. Y si tenemos fe en este momento, veremos que estamos allí, ya estamos ahí. Hay un himno coreano de niños, un himno muy simple, pero creo que las palabras son muy profundas. Habla del reino de Dios y dice, no puedes ir allí con dinero, no puedes ir al reino de Dios con dinero, no puedes ir al reino de Dios con fuerza, no, solo puedes ir allí si naces de nuevo y si tienes fe. Este es el primer verso. Y en el segundo verso dice, no puedes ir al reino de Dios con tu estatus ni tu posición, no puedes ir con conocimiento, solo puedes ir si naces de nuevo y con fe. Y el tercer verso dice, no puedes ir allí, aunque seas bonito. Lo siento mucho, todos ustedes son muy lindos, pero no confían en su belleza, no pueden llegar allí con su belleza. No pueden llegar allí si tienen un corazón amable. Muchas personas creen, oh, si usted vive una buena vida y es una persona amable, buena, Dios te aceptará en el cielo. Bueno, este himno de niños dice que no. Solo puedes llegar allí por fe. Solo por fe. Solo podemos llegar por fe a la verdadera Jerusalén. Entonces, hoy hemos aprendido que es muy importante lo que creemos. Nuestras creencias mueven gente. Muchas personas en este momento están muriendo por sus creencias, creyendo que ese pedazo de tierra con esa roca es la verdadera Jerusalén. Sin embargo, la Biblia dice otra cosa diferente. Entonces es muy importante lo que creemos. Eso dicta nuestra vida. Y por fe yo oro
Y espero que todos nosotros podamos entrar a la Jerusalén celestial, donde podamos disfrutar este lugar donde no hay lágrimas, no hay dolor y no hay muerte. Y oro esta bendición sobre ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta gracia de venir a tu casa y poder adorarte y aprender más acerca de ti. Padre, hemos aprendido de la verdadera Jerusalén, la Jerusalén celestial, y en este momento oro que tú nos des tu gracia para que podamos tener la verdadera fe fuerte, lo suficientemente fuerte para poder abrir nuestros ojos de fe y ver que hemos llegado a la Jerusalén celestial, que podamos morar contigo aquí, que podamos probar y experimentar el gozo celestial mientras estamos vivos en esta tierra, que podamos caminar contigo día tras día con esta fe, para que no caigamos presa de los engaños del diablo o de este mundo, sino que podamos aferrarnos a la verdadera palabra y creer en las cosas correctas, para que nuestra fe nos permita ser salvos. Te damos muchas gracias por todo lo que nos has dado, y en este momento queremos devolverte una pequeña porción de lo que nos das con agradecimiento. Que esta ofrenda sea agradable a tus ojos y que regrese a nosotros con bendición aún más grande en el futuro. Te damos gracias por todo lo que nos das y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Démosle gloria a Dios con un aplauso.